Hola, soy Loria Escalera y me alegra darte la bienvenida a una nueva semana de nuestro recorrido bíblico en 52 semanas. Esta es la semana 11 de nuestra lectura semanal donde leeremos Deuteronomios 22 al 34, Josué 1 al 7 y Salmo 91. Vemos que Dios levanta nuevos líderes cumpliendo su promesa y sigue siendo nuestro refugio. En la semana 11 vemos cómo un círculo se cierra en la vida de Moisés después de guiar al pueblo por décadas, darle la ley, interceder por ellos y ver milagros asombrosos. Moisés entrega sus últimas palabras, bendice a las tribus y sube al monte Nebo, donde contempla la tierra prometida antes de morir. Ahora este es el fin de una era, pero también el comienzo de otra. Aquí vemos cómo Dios abre un nuevo círculo con el liderazgo de Josué y el Señor lo llama a ser fuerte y valiente y lo confirma como el nuevo líder. Ahora vemos que el pueblo cruza el Jordán de una forma milagrosa, reafirmando que Dios sigue con ellos. Después de ahí vemos la conquista de la tierra prometida. Comienza con el asombroso derrumbe de los muros de Jericó. Y al final cerramos la semana con el poderoso Salmo 91, un recordatorio de que el Señor sigue siendo nuestro refugio y fortaleza en cada temporada de nuestra vida. Si estás siguiendo este estudio por YouTube o Spotify, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien que necesite esta palabra hoy. Vamos a sumergirnos en esta porción juntos. Comenzamos con el día lunes leyendo Deuteronomios 22 al 24, leyes prácticas sobre una comunidad santa. En esta sección contiene leyes que regulan la vida diaria en Israel, desde el cuidado del prójimo hasta el trato justo hacia los pobres y vulnerables. Dios muestra que la justicia no es solo espiritual, sino también práctica y cotidiana. En estos capítulos aprenderemos que Dios se interesa profundamente por los detalles de nuestra vida diaria. Estas leyes abarcan situaciones cotidianas como devolver algo perdido, ayudar a un animal en peligro o construir una casa de forma segura para evitar accidentes. Todo esto nos enseña que honrar a Dios no se limita solo a momentos espirituales, sino que también se demuestra en la forma que tratamos lo que es ajenos, cuidando nuestro entorno y sirviendo a los demás, incluso hasta en lo más sencillo. Aplicar esto en nuestra vida significa vivir con integridad, hacer el bien cuando nadie nos ve y reflejar el carácter de Dios en nuestras acciones diarias. También vemos que la justicia de Dios siempre está acompañada de compasión. En estos capítulos el Señor ordena cuidar del extranjero, el huérfano y la viuda, recordándole al pueblo que ellos también fueron esclavos en Egipto y que no deben olvidarlo. Esto nos enseña que una vida justa no es dura ni indiferente, sino sensible al dolor ajeno. Podemos aplicar esto mostrando misericordia, defendiendo a quienes no pueden defenderse y buscando maneras de ser generoso con aquellos que enfrentan cualquier necesidad. Estas leyes, aunque culturales en muchos aspectos, destacan principios eternos como la fidelidad, el compromiso y el respeto por la dignidad humana. En nuestra vida, esto nos llama a cuidar de nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras relaciones con sabiduría y santidad, entendiendo que cada decisión que tomamos tiene un impacto más allá de nosotros mismos. En Jesús cumplió perfectamente estas leyes y no solo obedeciéndolas,
sino encarnando su verdadero significado. Trató con dignidad a los marginados, protegió a los vulnerables y enseñó que el mayor mandamiento es amar a Dios, prójimo. Y en su vida vemos cómo la justicia y la compasión caminan juntas. El carácter de Dios se ve reflejado en cada una de sus leyes. Un Dios justo, compasivo, que se interesa por la vida cotidiana de su pueblo. Y aún mismo el campamento debía permanecer limpio, pues el Señor mismo caminaba por ahí. Deuteronomios 23:14 nos dice: porque el Señor tu Dios anda por el campamento para protegerte y entregarte la victoria sobre tus enemigos. Por tanto, el campamento deberá ser santo. Él no debe ver en medio de ti nada indecente, no sea que se aparte de ti. Su presencia está entre nosotros. Mantengamos limpio nuestro hogar, nuestro corazón para Dios, pues Él camina entre nosotros. ¿Cómo podemos aplicar estos principios? Número 1, amor y el cuidado por los demás. Deuteronomios 22:1-4, ¿verdad? La compasión práctica por nuestro prójimo no se trata de bueyes hoy, pero sí de ayudar cuando alguien necesita apoyo, devolver lo perdido o cuidar de lo que es de otros. Número 2, honrar el diseño de Dios. Deuteronomios 22:5, respetar la identidad y el diseño con el que Dios nos creó. Vivimos en una cultura de confusión de género, pero como hija de Dios, mi responsabilidad es reflejar la belleza de ser mujer con gozo y con dignidad. Número 3, guarda tu pureza y vive con integridad en tus relaciones. Trata a todos con justicia, compasión y generosidad. Y número 5, sé responsable de tus actos y camina con obediencia. Ahora nos vamos al día martes, que nos toca leer Deuteronomios 25-27, donde se nos habla de la obediencia que se ve y transforma. Aquí vemos a Dios que continúa instruyendo a su pueblo sobre cómo vivir con justicia, honestidad y compasión, y se abordan temas como el trato justo en los castigos, el uso correcto de pesas y medidas y el cuidado del hermano en la familia. Luego Moisés ordena construir un altar de piedras con la ley escrita en él al cruzar el Jordán, y el pueblo debe proclamar en voz alta las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Estos capítulos se nos enseña que debemos obedecer a Dios, debe de ser visible, público y recordándolo continuamente. La fe no es solo personal, sino comunitaria. También aprendemos que la justicia no se negocia y que vivir correctamente delante de Dios implica tratar a los demás con equidad e igualdad. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Bueno, significa vivir una vida con una fe activa, que se vea en nuestras decisiones y actitudes y valores. Debemos escribir la palabra de Dios en nuestro corazón como si fuera ese altar de piedra y vivir de una manera que otros también la vean en nosotros. En estos capítulos vemos a Jesús como nuestro mediador perfecto, quien nos libra de la maldición de la ley al tomar nuestro lugar, como nos dice Gálatas 3:13. Él vivió una vida justa y obediente para que podamos caminar en bendición a través de Él. ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Número 1, vive con justicia y honestidad en todas tus acciones. Número 2, trata con dignidad a los más débiles o vulnerables. Número 3, haz el bien sin esperar recompensa, sabiendo que Dios ve tu corazón. 4, recuerda lo que Dios ha hecho por ti y sé agradecido. Y número 5, sé obediente a la palabra de Dios y no tomes a la ligera
sus mandamientos. Ahora nos vamos al día miércoles, donde nos toca leer Deuteronomios 28 al 31, donde se nos habla de escoge la vida para que vivas. En estos capítulos, Moisés presenta al pueblo dos caminos claros: el de la obediencia, que trae bendición, y el de la desobediencia, que trae maldición. Deuteronomios 28 es una lista extensa de consecuencias, mostrando que Dios se toma en serio su pacto. En el capítulo 30, Moisés clama: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí aprendemos que nuestras decisiones espirituales tienen impacto real. Dios nos da la libertad para elegir, pero desea que escojamos lo que lleva a la vida. Además, Moisés anuncia que no cruzará el río Jordán y que Josué será el nuevo líder. Dios mismo anima a Josué a ser fuerte y valiente, recordándole que su presencia irá con él. No solo le estaba diciendo: ánimo, échale ganas, sé fuerte, sé valiente, sino le está diciendo: yo voy a estar contigo, sé fuerte y valiente. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Significa tomar decisiones firmes a favor de Dios, aun cuando el camino de la obediencia parezca difícil. Debemos recordar que la verdadera vida está en seguir a Dios con todo el corazón, y no solo por temor al castigo, sino por amor y gratitud hacia Dios y hacia sus bondades. En el capítulo 31, 14 al 15, vemos una teofanía. Dios se manifiesta visiblemente en la nube como señal de su presencia y dirección. Ahora, en Jesús vemos la vida misma. Él es el cumplimiento del llamado a escoger la vida, pues dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nos lo dice Juan 10:10. Y además, cuando Dios apareció en la nube, en el tabernáculo, estaba anticipando cómo Jesús mismo, como la gloria de Dios encarnada, habitaría entre nosotros. Él desea vivir entre nosotros. Él siempre lo ha deseado. Nos lo dice Juan 1:14. Él es realmente el verdadero líder que nos guía hacia la promesa, aún más allá de la tierra prometida. ¿Y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas? Deuteronomios 28:31, ¿verdad? Número 1, obedecer a Dios trae bendición sobre todas las áreas de tu vida. Número 2, desobedecer trae consecuencias dolorosas que afectan no solo a ti, sino también a tu familia y a tu entorno. Número 3, Dios te da la libertad de elegir entre la vida y la muerte, pero te invita a escoger la vida. Y número 4, la palabra de Dios debe estar cerca de tu corazón, de tu boca, no solo en tus oídos. Número 5, aunque no veas el futuro, puedes ser valiente, puedes ser fuerte y valiente porque Dios va contigo. Número 6, la fidelidad de Dios no depende de tus circunstancias. Él cumple su pacto si tú permaneces en él. Ahora nos vamos al día jueves, donde leeremos Deuteronomios 32 al 34 y Salmo 91, que es el cántico de advertencia y muerte con esperanza. En estos capítulos finales de Deuteronomio, Moisés entona un cántico poético, profético, dado por Dios mismo, en el que advierte al pueblo sobre su futura rebelión y las consecuencias que vendrán. Aún así, termina proclamando que el Señor es la roca. Él es perfecto en todos sus caminos, es justo y fiel. Y después de este cántico, Moisés bendice a cada tribu y finalmente sube al monte Nebo, donde contempla la tierra prometida antes de morir. Bueno, Dios le permitió ver la tierra aún de lejos.
Este pasaje nos enseña que aunque el pueblo fallara, Dios permanecerá fiel. Él no cambia y su plan de redención sigue en marcha a pesar de nuestra debilidad. También aprendemos que los líderes fieles como Moisés pueden partir en paz cuando saben que la obra es de Dios y no de ellos. La esperanza está en que Dios no abandona a su pueblo, incluso cuando saben que ellos lo harán. Qué hermoso es saber que Dios está con nosotros, aun cuando perdemos a personas importantes en nuestras vidas. El Salmo 91 es una declaración poderosa de protección y confianza en Dios. Nos asegura que quien habita cerca del Señor vive bajo su amparo. Dios nos guarda, nos protege, nos libra del mal, nos cubre con sus alas y envía a sus ángeles. No solo eso, sino que envía a sus ángeles para cuidar de nosotros. Aún en medio del peligro, de enfermedad o de guerra, los que confiamos en Él no estamos solos. Y al final, Dios promete alargar nuestros días a aquellos que lo amamos y mostramos su salvación. En estos últimos capítulos encontramos una teofanía tal vez indirecta en el cántico de Moisés cuando él lo llama la roca en Deuteronomios 32, 4, 15, 18, 30 al 31. Está usando un título que más tarde se aplicará a Cristo mismo. En 1 Corintios 10, 4, Pablo dice que la roca era Cristo. Esto nos permite ver que incluso en este cántico de juicio y advertencia, Jesús está presente como la roca que sostiene, que corrige y que salva. Qué precioso es saber que en Jesús estamos seguros, pues Él es nuestra roca. Además, en el Salmo 91 vemos una imagen clara de Jesús como nuestro refugio. Este salmo habla del que habita al abrigo del Altísimo, es librado de todo mal. Aún vemos que cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, citó este salmo de Mateo 4:6. Pero Jesús lo vivió correctamente, confiando verdaderamente en el Padre. Hoy nosotros habitamos seguros en Cristo, quien nos protege, nos cubre y nos da ese descanso eterno. Entonces Jesús es la roca firme de salvación y Él es nuestro refugio eterno prometido por Dios. ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas? Deuteronomios 32 al 34. Número 1, reconoce la fidelidad de Dios. Aunque el pueblo haya fallado, Él nunca falla. Número 2, recuerda que tus decisiones tienen consecuencias, tanto para bien como para mal. Número 3, Dios es tu roca, firme, justo y perfecto en todo lo que Él hace. Número 4, como Moisés, sé fiel hasta el final. Aunque no veas todo lo cumplido por tus ojos, sigue siendo fiel. Número 5, bendice a otros con tus palabras. Deja un legado de fe y de dirección en tu siguiente generación. Número 6, confía en que Dios cumplirá sus promesas aunque los tiempos no sean los tuyos. Y número 7, en Dios está tu refugio seguro. En su presencia es donde tú puedes tener descanso. Bueno, ahora nos vamos al viernes donde leeremos Josué 1 al 3. Esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo. Y voy a dar una pequeña introducción del libro de Josué. Josué marca el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham cuando Israel finalmente entra en la tierra prometida. Con Josué como su nuevo líder, Dios guía al pueblo en la conquista de Canaán, mostrándoles que la victoria viene por la obediencia, la fe y no por la fuerza humana. Josué nos recuerda que el Señor es fiel a sus promesas y que su presencia es suficiente para enfrentar cualquier batalla. Después de la muerte de Moisés, Dios habla directamente con Josué
y lo establece como el nuevo líder de Israel, lo anima con las poderosas palabras que conocemos: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas, que nos habla en Josué 1:9. Entonces Josué recibe las instrucciones claras y el pueblo se prepara para cruzar el Jordán. En el capítulo 3, cuando los sacerdotes van delante llevando el arca, pisan el agua y el río se detiene en seco y todo el pueblo pasa en seco hacia el otro lado del río Jordán. Este milagro les recuerda la salida de Egipto. En este pasaje nos enseña que la fidelidad de Dios no cambia con el paso del tiempo o con los líderes. Así como estuvo con Moisés, también va a estar con Josué. Ahora también aprendemos que la obediencia abre camino a lo imposible. El pueblo no vio el milagro antes de avanzar. Lo vio cuando obedecieron y pusieron sus pies en el agua. Actuaron por fe y entonces vieron el milagro. Y asimismo en nuestra vida esto nos desafía a ser más valientes y obedecer la palabra de Dios. Incluso cuando no veamos resultados inmediatos, debemos de seguir confiando en que cuando Dios está con nosotros, su presencia abre caminos donde no lo hay. En Josué 1-3 vemos una teofanía espectacular, como en el monte Sinaí. En Josué 1:5 y 1:9, Dios habla directamente con Josué tal como lo había hecho con Moisés. Este diálogo directo muestra que la presencia de Dios continúa acompañando a su pueblo y que su liderazgo espiritual sigue presente. La guía de nuestro Señor Jesucristo sigue presente en la vida ahora, en el pueblo y ahora en la vida de Josué. Además, en Josué 3:10-13, el mismo Dios que sacó a Israel de Egipto detiene ahora las aguas del río Jordán, mostrando que Él está en medio de su pueblo y sigue abriendo caminos para que ellos puedan llegar hacia la tierra prometida. Entonces Jesús está profundamente presente en esta historia. Para empezar, el nombre de Josué, que es Joshua, es el mismo que Jesús, Yeshua. En hebreo, ambos significan el Señor salva. Así como Josué guía al pueblo hacia la tierra prometida, Jesús es el verdadero capitán en nuestra vida. Es en nuestra salvación que nos lleva hacia la tierra prometida. En ese momento, el significado de Josué ya les estaba indicando que Jesús salva, que Dios salva. En el cruce del río Jordán simboliza la entrada a una nueva vida de fe, del nuevo nacimiento que recibimos en Cristo. Y el arca del pacto que va delante abriendo camino representa la presencia misma de Dios que ahora habita en nosotros por medio del Espíritu Santo, gracias a Jesús. Ahora nos vamos al día sábado, donde leeremos Josué 4-6. Recuerda lo que Dios ha hecho, confía en lo que Él hará. Después de cruzar el Jordán, Dios instruye a Josué a levantar un monumento con 12 piedras como memorial del milagro. Estas piedras servirían para que las futuras generaciones recordaran cómo el Señor detuvo las aguas para que su pueblo pasara por seco. Luego el pueblo celebra la Pascua por primera vez en la tierra prometida y el maná deja de cesar. En el capítulo 6, Dios entrega a Israel su primera gran victoria, que fue la caída de los muros de Jericó, no con armas, lo leímos, ¿verdad? Sino con la obediencia, la fe y la alabanza y la adoración a nuestro Dios es como fueron derribados los muros de Jericó. En estos capítulos nos enseña que la memoria espiritual es vital para nuestra fe.
Recordar lo que Dios ha hecho en el pasado fortalece nuestra confianza para el presente. También aprendemos que la victoria no viene por estrategias humanas, sino por confiar y obedecer en la voz de Dios, incluso cuando sus instrucciones no tengan sentido lógico. Claro que al estar ellos dando vueltas, tal vez dijeron, ¿por qué vueltas, verdad? Era algo extraño para ellos, pero ellos siguieron fieles y lograron ver ese gran milagro donde las paredes se derrumbaron enfrente de ellos. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Recordando los momentos donde Dios obró milagrosamente por nosotros. Levantemos nuestros propios memoriales, testimonios, diarios de oración, palabras que Dios nos ha dado. Cuando enfrentemos muros imposibles, no debemos temer, sino avanzar con fe, obedeciendo a la voz de Dios y sabiendo que Él pelea nuestras batallas. Cristo se presenta ante Josué. Josué tiene un encuentro con un hombre con una espada desenvainada, quien se identifica como el príncipe del ejército de Jehová. Josué se postra y el hombre le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Esta es una clara teofanía de nuestro Señor Jesús preencarnado, también conocida como, ya hemos aprendido, una cristofanía, ¿verdad? Es muy similar a lo que Moisés vivió con la zarza ardiente en Éxodo 3. Lo leímos en los meses pasados. No se trataba de un simple ángel, sino que era una manifestación divina que recibe adoración y habla con Dios. Es una manifestación divina donde Josué le está dando adoración y está hablando con Dios. Entonces Jesús es el verdadero capitán del ejército de Dios, quien pelea por nosotros, así como esta figura celestial guió a Josué en la conquista. Jesús guía nuestras vidas en victoria. Además, la caída de Jericó, de los muros de Jericó, no fue una obra humana, sino divina, mostrando que la salvación y la victoria espiritual solo vienen por medio de la fe. Hebreos 11:30. Él es también el pan de vida. Después de que dejó de caer maná, Dios lo sostuvo ahora con otra clase de comida. Cuando recordamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nuestra fe se fortalece para confiar en Jesús, que Él es el que va a derribar los muros que hoy parecen imposibles en nuestras vidas. Y bueno, ahora nos vamos a domingo, donde leeremos Josué 1-7, el pecado oculto detiene la victoria. Después de la gran victoria en Jericó, el pueblo enfrenta una humillante derrota en la pequeña ciudad de Ai. Josué queda desconcertado y Dios le revela que hay un pecado oculto en el campamento. Acán había tomado cosas prohibidas del botín de Jericó. Una vez que se expone el pecado y se restaura la obediencia, Israel vuelve a avanzar y conquista Ai. Luego Josué construye un altar en el monte Baal, escribe en piedra la ley de Moisés y lee en voz alta todas las palabras del pacto ante la congregación, tal como Dios se lo había ordenado. Y estos capítulos nos enseñan que el pecado oculto no solo afecta a quien lo comete, sino a toda la comunidad. El pueblo de Dios no puede avanzar con poder si hay desobediencia escondida. Pero también vemos que cuando se confiesa y se limpia el pecado, la restauración y la victoria son posibles. Hay esperanza de restauración. Claro, las consecuencias van a estar allí. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Bueno, significa examinar nuestro corazón con humildad. No podemos avanzar espiritualmente si escondemos áreas de desobediencia. Dios desea pureza, verdad y un corazón transparente. También aprendemos
Aprendemos a no confiar en nuestra fuerza ni subestimar las batallas pequeñas. En cada paso debemos aprender y depender de la dirección de Dios. Aquí vemos la voz activa de Dios. La voz sigue activa y directa, revelando el pecado, dando instrucciones específicas y guiando al pueblo. Su presencia se manifiesta en la convicción, la corrección y la restauración, lo cual también lo vemos reflejado en Jesús por medio del Espíritu Santo, pues Él es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia, ¿verdad? A vivir en una vida de santidad para Dios. ¿Cómo vemos a Jesús? Jesús es quien ve el pecado oculto, no para condenarnos. Él desea traer restauración a nuestras vidas. Él es el sacrificio perfecto, como lo hemos aprendido. Él es quien nos purifica de nuestra culpa y nos reconcilia con Dios. Además, en el monte Ebal, donde Josué escribió la ley y la proclamó, él proclamó bendiciones, pero también maldiciones. Esto estaba anticipando lo que Jesús haría más adelante al cumplir la ley y llevándose toda la maldición por nosotros. Gálatas 3:13. También es Jesús quien nos lleva a renovar el pacto, no escrito en una piedra, sino en nuestro corazón. Jesús no solo revela lo que está mal en nosotros, sino que limpia nuestro pecado para poder restaurar nuestra comunión con Dios y llevarnos de nuevo a la victoria. Y haciendo una reflexión espiritual de esta semana, nos recuerda que Dios sigue cumpliendo sus promesas, incluso cuando los líderes cambian y los tiempos se transforman. Nos invita a cerrar con fe los ciclos que terminan y abrazar los nuevos comienzos con valentía. En cada paso del viaje, Jesús estará presente, guiándonos como un guerrero y siendo nuestro refugio. Quizás tú también estés cerrando un ciclo o comenzando un nuevo. Tal vez estés enfrentando un Jericó imposible o sientes que has fallado como Acán. Sea cual sea tu situación, Jesús es suficiente. Él es quien te limpia, te restaura y te da fuerzas para cruzar al otro lado. Muchas gracias por estar aquí. Si este estudio te bendijo, te animo a compartirlo con alguien que necesite estar escuchando palabras de esperanza y poder traer su vida a Jesús y reconocerlo como su Señor y su Salvador. Y bueno, te invito a suscribirte a YouTube o Spotify para que sigas recibiendo este contenido semanal, y prepárate para la semana 12, donde veremos cómo Dios reparte la tierra y nos recuerda que aún queda tierra por conquistar. Soy Gloria Escalera. Nos vemos la próxima semana para seguir conociendo más de Jesús a través de toda la Biblia. Bendiciones y nos vemos hasta la próxima.